Ser podcast. Sabía que ese ascensor me traería problemas desde el primer momento que lo vi. Cada domingo el escritor Juan José Millás perdía 10 minutos rezando para que se abriera el bueno. Abriendo puertas. En el ascensor ataúd, siempre que llego yo, me asomo, me doy a un botón a octavo para que suba solo y que baje otro. Y siempre la vigilante o el vigilante que hay siempre me dice, hay mucha gente que no puede subir en ese Javier del Pino, conocido por querer llegar siempre al fondo del asunto, de cualquier asunto, decidió poner el caso en manos de su mejor investigadora. Pero qué chorrada, de verdad. Está así por unas obras o algo así, no sé. Con la de trabajo que tengo, oye, de verdad. Saber por qué el ascensor estaba tapiado desde hacía casi un año. Vete a preguntar tú, que no te cuesta nada. Y sobre todo, ¿cuánto iba a durar? Déjame en paz ya, hombre, que vaya el becario. Estaba en juego el bienestar de Juanjo y el puesto de trabajo de Paqui, que empezó interrogando al vigilante de seguridad. Oye, César, ¿qué pasa con el ascensor que sigue así? Pues nada, no, está previsto ya, pues si alguien le da un paro cardíaco, que sale la caja de pino ya directamente, ¿sabes? Pero como que está panelado para sacar el... Ya para cuando le dé el perrenque, que ya directamente vaya directamente a, pues eso, el pobre hombre a las alturas ya. Madre mía, a ver cómo le decimos esto a Juanjo. La respuesta no le convenció. No me convence. Y subió a la cafetería de Mario, porque no hay nada que no sepa un camarero. Pues yo qué sé, pero creo que es cosa de la empresa. Para despedir a los empleados, lo que aguanta siguen y los que no... Eso he oído yo por ahí. De hecho, hay unas sábanas ahí en la quinta planta para las mortajas. Cuidado. Joder, Mario. Oye, ¿que estás aquí cocinando? Esto es un estofado de jabalí. Mira, qué pinta tiene más buena. Siguiendo su instinto de sabueso, Paqui subió a la redacción. Si algo pasa, lo sabe la SER. Yo es que soy de deportes, pero mira, hace tiempo escuché a alguien del Hoy por Hoy decir que con el madrugón que se pegan mejor no verse en el espejo del ascensor. No se quede un perrenque. De nuevo el perrenque. Estaba cerca, podía olerlo. Un paso más y estaría resuelto. Bueno, yo esto no se lo pregunto a Ángels, que además creo que está en Roma, pero Pepe, que se siente cerca. Oye, Pepe. Dime. ¿Tú sabes lo que pasa en el ascensor? ¿Por qué me miras así? Es que no puedo decirte nada. Pero de verdad que no puedo decirte nada, pero hazme caso. Pase lo que pase, que Juanjo no suba en ese ascensor, por favor. ¿Pero qué pasa? Que me estás asustando. Todo acabará pronto, es algo más que un escape room. Y no preguntes más, no preguntes más. No, que nos están mirando, por favor. No preguntes, por favor. Informe sábado 26 de abril. El ascensor ataúd se paneló hace un año para evitar daños en el transporte de material para las obras de la tienda H&M, que, como era de esperar, se retrasaron. Después de subir a la cubierta, con evidente riesgo para mi integridad física, e intentar recabar un testimonio técnico, concluyo que los operarios son un palumpas a los que nadie ve y que no trabajan todos los días. El final es incierto. La expresión más oída al respecto es «Uf, esto va para largo». Nota. Todo esto ocurre tan cerca de las antenas de la radio que si dejan de escuchar puede que algún operario haya arrancado lo que no toca. Subiendo. Cerrando puertas. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay.
tal, Juanjo? Buenos días. Buenos días, Javier. Paqui sigue escribiendo en máquina de escribir todavía. Mira que le decimos que se pase ya al ordenador, ¿eh? Bueno, pues ya está resuelta la duda. Pero yo pensé que ahora, a vuelta de Semana Santa, ya habrían quitado los paneles. Ya habrían quitado... Déjame que lo recuerde para quien no lo sepa. Sí. Esta conversación es una conversación que lleva en marcha desde hace un año. Hay 2 ascensores que nos permiten subir a la 8ª planta, en la que están los estudios de la SER, y uno de los 2 lleva un año cubierto con paneles de madera negros. Entonces, cuando entras y se cierran las puertas, la sensación es muy angustiosa. Es un ataúd, literalmente un ataúd. Sí. Y bueno, yo creo que si las obras se están retrasando tanto como se están retrasando, el daño a la salud mental de los trabajadores del Grupo Prisa es superior a lo que cuesta reparar un espejo si se rompe, ¿no? Sí. Yo nunca lo cojo, ¿eh? Ni tú ni mucha gente. Si me baja... me meto así en el brazo, me doy al octavo para que suba y espero a otro. Sí, claro que sí. Metes la mano, das al 8 claro, y sabes. Yo meto la mano así con prudencia que no la corte. Sí, en fin, el ascensor. El otro día escuché, de hecho, es que yo creo que es muy español de todas maneras esto. No, poner los paneles y ¿un año con paneles? Sí, aquí las cosas tardan en hacerse, pero cuando se hacen... El alcalde de Madrid presentó el otro día las obras de construcción de un nuevo estadio en la Caja Mágica, un nuevo estadio de tenis. Y estaban allí Carlos Alcaraz y Coco Gauff en la rueda de prensa y le preguntaban, ¿cuánto van a durar las obras? Y decía, año y pico. Y decía, ¿pero cuánto? Y pico. Pero estará para el año que viene. Bueno, si les da tiempo sí, si no, no, para el siguiente. Hombre, un poco más de seriedad, ¿no?, en la planificación de las obras. Pues esto igual. Y, en fin, bueno, va para largo. Te veo con buen color, de las vacaciones. Sí. De Semana Santa. ¿Tú crees? ¿Tú también? Yo también, de los paseos por la playa. ¿Lo has pasado bien? Lo he pasado bien. Además, hacía mucho tiempo que no comía oricios. Yo no sé ni lo que es. Es en erizo de mar, en Asturias le llaman oricio. Ah, sí. Y que es un manjar exquisito, pero en Asturias han estado vedados, no sé si 10 o 12 años. Por protección. Porque estaban esquimados. Y este año, por primera vez, los han pillado. Y he comido oricios, estaban buenísimos. ¿Qué saben? Bueno, es puro mar. Como erizos, pero más todavía. Sí, porque además los bares tienen una especie de alicate que nos abre así por arriba, como el que abre un cráneo. Ay, de verdad. Por arriba. No los he probado, pero ya se me Y entonces queda dentro todas las huevas y todo eso. Se pueden tomar con un toque de microondas, pero crudos están perfectos. Mejor que una ostra. No los has vendido bien. No. ¿Por qué? Porque lo del cráneo y el alicate. Bueno, pero tiene algo... es que me recuerda una escena en el silencio de los corderos, en el tercer libro, hay una escena, creo que es en el tercer libro, una tercera entrega, una escena muy buena, que es Aníbal Lecter y esta policía, no me acuerdo cómo se llama. Clarice, comiéndose el cerebro la tapa que levanta de un tipo que está vivo, ¿no? Sí. Y van cortando en láminas, y ponen unas gotas de limón, y pues está muy bueno. Y el tipo que está vivo, atado a una silla, claro, va desvariando a medida que le van quitando las láminas. Y me viene esa imagen fantástica, ¿no? Silencio de los corderos, qué bueno es, ¿eh? Sí. Sobre todo la primera entrega. Buenísimo. Oye, ¿seguiste ayer lo del funeral? ¿Viste caras de funeral, caras de boda? Me siguió el funeral. Te siguió a ti, ¿no? Podría decir. Sí, estoy un poco asombrado con esta historia, porque hace 2 viernes, crucificaron a Cristo, murió Cristo en la cruz, después de una agonía de 7 horas, y todo el mundo, para celebrarlo, se fue a la playa, ¿no? Y luego, 3 días después de eso, en lunes de Pascua, se muere su embajador y todo el mundo se va a llorar al Vaticano. No hay proporción, ¿no? entre la manifestación de alegría por la muerte de Cristo y la de dolor por la muerte de su embajador en la tierra, ¿no? Bueno, me ha provocado muchísimas reflexiones. Pero una de las cosas que me preguntaba es,
Yo me imagino Cristo murió el viernes y resucitó el domingo. Y en lunes murió el Papa, ¿no? Yo me imaginaba a Cristo resucitado viendo el espectáculo de ayer, por ejemplo. O sea, ¿tú te imaginas a Cristo viendo ese espectáculo? ¿Vamos? Se haría ateo, lógicamente. Se haría ateo enseguida, ¿no? Lo más espectacular de toda esa pompa de ayer, con esa acumulación de reyes, primeros ministros, y tal, lo que más me llamaba la atención era el vacío de Dios. O sea, allí estaba todo el mundo menos Dios. Allí el único que faltaba era Dios. Y de hecho, en todos estos días, en fin, desde que murió el Papa, en ninguna de las conversaciones que yo he escuchado aparecía Dios. O sea, en las tertulias, Dios no aparecía en ningún momento, ¿no? O sea, que hay un vacío enorme debajo de toda esa pompa. Levantas y hay un agujero enorme, y ese agujero enorme es la ausencia de Dios. Incluso en una cuestión tan importante como para los creyentes, que es el hecho de que el Espíritu Santo inspira a los cardenales en el cónclave para que elijan bien al nuevo Papa, ¿no? Eso no es un dogma de fe, pero no es un dogma de fe, pero es una creencia que hasta hace poco estaba entre el mundo de los creyentes. Es decir, bueno, ellos consideran que el Papa no lo eligen ellos, lo elige el Espíritu Santo. Eligen el Espíritu Santo a través de ellos, ¿no? Bueno, eso ya se ha acabado. Vi una entrevista con un cardenal, no sé si era surcoreano, creo que era surcoreano, que al final que decía, bueno, esto de las facciones que hay en el cónclave y tal, que además la película esta me ha puesto de moda, y él dijo, pero con gesto irónico, como cuando los adultos hablan de los Reyes Magos delante de los niños, ¿no? Para que no se enteren, diciendo, bueno, como además está en Espíritu Santo, pero como diciendo, bueno, entre tú y yo sabemos que vamos a decir esto para los que nos escuchan, pero entre tú y yo sabemos que todo el Espíritu Santo es una tontería que se siguen creyendo los niños, ¿no? Entonces, a mí esto me parece espectacular. Además, ayer, siguiendo tu programa, vamos, tenías a un, creo que era un sociólogo, no pillé quién era, que me preguntaba, no, era catedrático de psicobiología. Sí, que me preguntaba, bueno, y todo este espectáculo, porque además, claro, vuestro programa era todo el rato cargado de ironía, ¿no? Porque, es decir, no había, nadie se tomaba de serio esto, ¿no? Esto, me preguntabas, ¿y todo este espectáculo, usted cree que refuerza a los creyentes? Y dijo, sí, esto a los creyentes los refuerza, les da unidad, y a los no creyentes les hace pensar. Yo decía, esto es un disparate, esto a un creyente espanta esto, viendo pasar el féretro por delante de Trump y de Milei, aplaudiendo estos dos sujetos partidarios del neoliberalismo, en fin, toda esa pompa. Yo creo que a un creyente, vamos, yo digo que si Jesucristo recién bajado de la cruz viera ese entierro, se haría ateo. Hombre, pero a un creyente puede verlo de otra manera, ¿no? Puede ver, mira cuántos somos. ¿Sabes? Mira qué fervor. Pero el fervor es una cosa folclórica, ¿no? Sí, pero bueno, ocurre siempre. Decir, yo me extraña que a un creyente de corazón ese espectáculo le refuerce en su fe. Ya te digo, yo que vengo de una cultura cristiana y católica, que he sido católico y que en gran medida culturalmente lo soy cristiano culturalmente, a mí lo que más me pone los pelos de punta es la ausencia de Dios. ¿Pero cómo sería la presencia de Dios? ¿Cómo habría sido? Pues no sé. Claro, esto es lo que tendría que, eso es lo que te arreglar, ateo, ¿no? la Iglesia, ¿no? Es decir, claro, esto, pero ya te digo, toda esa y luego, por otra parte, esta pregunta que, bueno, la campaña de imagen
la campaña de publicidad gratuita que se ha hecho a la Iglesia a favor, porque la Iglesia de toda esta campaña no sale mal parada. O sea, si esta campaña de imagen que hemos hecho a la Iglesia, entre todos los medios y tal, hubiera que pagarla, no habría dinero en el mundo para pagarla. Hombre, porque curiosamente... Tantas horas en los medios de comunicación. Claro, pero curiosamente es a favor. O sea, por un lado, hay una ausencia absoluta de Dios, porque nadie habla de Dios, ni nadie habla del Espíritu Santo. Aquí creo que se habla en cónclave, de las facciones que hay, de las luchas internas, tal. Decir que la Iglesia es un artefacto político que pueden utilizar unos u otros según les convenga, ¿no? De que no pueden prescindir ni quienes odian a este Papa, quienes lo han odiado, como Milei o Trump, que lo odiaban, no pueden prescindir de él. En la derecha española, las declaraciones que han hecho, en fin, gente como Esperanza Aguirre o Díaz Ayuso, son tremendas, ¿no? Sobre este Papa. Pero ahí estaba el presidente del PP, ¿no? Núñez Feijóo. Núñez Feijóo, volando además en el Falcon, ¿no? Esto que tanto increíble, ¿no? Sí. Eso es un viaje de Estado. Y desde el Falcon criticando a Pedro Sánchez por no estar allí, que claro, me parece una falta de educación también. Entonces, o sea, una campaña de imagen. Entonces, yo digo, la Iglesia ya definitivamente se va a convertir en un... Mira, lo que diferencia a la Iglesia de las religiones de las religiones asiáticas, ¿no? Al budismo, al hinduismo, una de las grandes cosas que la diferencia es que en estas religiones asiáticas orientales no hay un papa. No hay un papa del budismo, no hay un papa del hinduismo, ¿no? Hay líderes y tal. Pero claro, aquí hay un gran líder. Hay un rey mago. ¿Tá? Pero claro, estamos pensando que se ha hecho una campaña de imagen y de publicidad brutal a favor, porque todo era, en el peor de los casos, era condescendiente. Es decir, nadie ha criticado, yo no he escuchado ninguna emisora en nadie donde se estuviera criticando esta pompa. Vosotros poníais un toque irónico y tal, pero nadie... O sea, a favor, ¿no? Esta campaña, no sé qué te iba a decir. Sí, que no hay dinero que la pague. No, pero lo sorprendente es a favor de una institución que en muchos aspectos es una institución medieval, ¿no? Autocrática, desde luego, y medieval, ¿no? Entonces esto vivimos en un mundo muy lleno de confusión, ¿no? Había que aceptar reglas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estuvieran allí personas que le odiaban, como Trump y como Milei. Íñigo contaba que él tiene un amigo que cada vez que los padres de su mujer iban a visitarlos, luego les acompañaba al aeropuerto cuando se marchaban, pero no para despedirlos, sino para asegurarse de que se iban. Y que así estaban Trump y Milei en primera fila, ¿no? Intentando eso. Pero claro, a mí esto me ha hecho también pensar, porque claro, es un pez que se muerde la cola, ¿no? La abundancia de medios implica abundancia de gente que tiene que ir, porque no puede estar... Es un cóctel en el que dice, en ese cóctel estuvo en todo Madrid. Pues tienes que estar, ¿no? Si quieres pertenecer al todo Madrid. Pues está... hasta esto que nos hemos planteado muchas veces, ¿no? De qué es noticia y tal. Y yo ahora pienso que es que ya hemos llegado a un punto en el que ya no perseguimos las noticias nos persiguen a nosotros, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto uno es libre de... alguien que dirige un medio se sienta a decir, bueno, ¿qué es noticia hoy? Si es libre para decidir qué es noticia hoy, o ya la noticia me viene dada de algún modo, ¿no? Bueno, en este caso además es un debate en marcha, y yo he participado en alguno esta semana, ¿no? Que hasta qué punto sigues una inercia, haces una cosa porque todos lo hacen, y hasta qué punto merece la pena invertir esfuerzo e invertir dinero en eso, cuando a lo mejor hay una jerarquía informativa diferente. Tú puedes tenerla si quieres, ¿no? Si lo decides. Entonces, ¿qué pensarán de ti si tú no haces... te quedas fuera. Claro, yo también
viéndome tan fuera de esa pompa y tal, ¿no? Pensando en esta imagen de Jesucristo viendo en entierro de su representante en la tierra y tal, yo me sentía un poco de malestar por no estar ahí, ¿no? Por estar fuera. Lo comentaba con Arzuaga el otro día y me decía, pero Juanjo, ¿tú no recuerdas a que se armó cuando murió en ADD? La princesa de los pobres, ¿te acuerdas? Que también se decía, la princesa de los pobres y tal. Y recuerdo, me hizo acordarme que, pues porque claro, cuando murió en ADD fue noticia de primera página. Era una cosa bárbara y completamente absurda, ¿no? Y recuerdo que yo entonces pregunté a un directivo de un periódico muy importante, español, me pregunté, oye, ¿por qué hacéis esto? Y dijo, porque no nos queremos quedar fuera del kiosco. Es decir, que si en esos días, o sea, se reconocía que era un suceso, pues a lo mejor, yo qué sé, de quinta página, yo qué sé, era un suceso del que había que hablar, pero primeras páginas a la muerte de ADD, ¿no? Y entonces, claro, en ese caso de la muerte de ADD, tú no pensabas, tú eras pensado. Los directores de los medios no pensaban, eran pensados, ¿no? Yo lo llamo inercia. Sí, pero también la pregunta es ¿hasta qué punto tenemos capacidad de salirnos? De modo que algunos psicólogos dicen que no hablamos, que somos hablados, y que hablar es muy difícil. Los que más hablan son los poetas, por eso la poesía es el medio menos leído, ¿no? No, pero es una pregunta válida. Si alguien ayer, por ejemplo, quisiera pasar la mañana escuchando una radio o viendo una televisión, pero que no hablara de eso. Que no hablara de eso sería imposible. Imposible. Salvo una radio musical, me imagino, ¿no? Imposible. Imposible. Pero claro, ¿quién mandaba ahí? O sea, ¿mandaba quienes dirigen los medios, o mandaba algo que hay en la atmósfera donde ya, mira, es que además traía recortada, no sé si la he traído, sí, esta noticia que yo creo que tiene importancia, ¿no? La dimisión del productor de 60 minutos de CBS. Sí. Bueno, es un programa que tú conoces muy bien, seguramente, es un ¿no? Programa histórico. Por falta de independencia, además. Un programa informativo de lo más importante, seguramente, de los Estados Unidos, ¿no? Es una especie de informe semanal. Es un programa semanal que hace temas en profundidad. El productor ha dimitido porque no puede, porque se ve incapaz de ser independiente. O sea, porque él ya acepta que ya no piensa, sino que es pensado. No es tanto además por una manipulación política, digamos, no. que también, porque hay una demanda en marcha, como sabes, de Trump contra la CBS por supuesta manipulación de una entrevista con Kamala Harris durante la campaña. Es más bien por no poder salirse de ese carril por el que todo el mundo va, ¿no? Esto es, o sea, que es que no es necesario ya manipular. Es que ya la atmósfera está que ya no es necesario manipular ni comprar a nadie, porque ya es una atmósfera la que hace que yo sepa que Papa muerto calzaba en un 43. ¿Por qué tengo que saber yo eso? Es una atmósfera la que hace que yo sepa que ayer perdió en Real Madrid. Ya, o sea, no es necesario que haya alguien diciendo, encargaros de que gente como Juanjo, que no les interesa nada el fútbol, se enteren de que ganó en Real Madrid, de que perdió en Real Madrid y ganó en Barça. Pero lo peor de esa afirmación que acabas de hacer es que no hay nadie que lo decida. No, esto es lo grave, que vivimos ya en una atmósfera en la que ya todo está pensado, en la que si tú me dijeras a la inteligencia artificial, hazme periódico de mañana, te haría un periódico convencional, pues, como todos, plano. Y esto tiene un punto de terrorífico, porque si tú sientes que disientes, es como que te has quedado fuera de algo. Es como si hubiera un pacto entre la realidad y los medios, claro, ¿no? Para que los medios solo muestren la realidad que quiere ser mostrada, ¿no? Y ahí, en ese pacto, por ejemplo, del Papa y tal, hay un pacto tremendo entre el Vaticano y las sociedades. Oye, esto de Dios no os lo creáis, pero
apuntaos, porque socialmente una buena boda es una buena boda, una boda por la iglesia es como una boda como Dios manda, entre nosotros. Dios no existe, el Espíritu Santo es como los Reyes Magos para los niños, ¿no? Pero apuntados a este club de fútbol, porque es el que suele ganar la liga. Porque claro, esto es lo que le han reprochado a nuestro presidente, que no va a Roma porque habría tenido la oportunidad de saludar a Trump. O sea, se ha quedado fuera del cotarro por no ir al entierro de este hombre. Pues bien por él, ¿no? Bien, sí, pero se ha criticado. Hombre, y tanto que sí, criticado, por cierto, por los mismos que han ido en el avión presidencial. Claro. Que esto, Vicent Botella y Soler es físico y científico de datos, y Javier López Alós es doctor en filosofía. ¿Qué tal, Vicent? Javier, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, buen día. Los dos acabáis de publicar ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Está publicado por ARPA, creo, ¿no? De hecho, creo que os conocisteis en un viaje en BlaBlaCar y empezasteis a bla, bla, bla. Y... Sí, algo así sucedió, sí. Sí, vamos en un BlaBlaCar con dos personas más a las que no tuvieron mucha oportunidad de... Pobrecillos, les enviamos un saludo desde aquí. Efectivamente, sí. Están todavía en fase de recuperación. Entonces fue como el primer seminario prácticamente que nos hicimos mutuamente. Empezamos a hablar. Y entonces vimos que teníamos ciertos elementos en común y ciertos elementos biográficos también, en cuanto que ambos procedíamos del mundo universitario, pero ambos habíamos salido del mundo universitario y bueno, llevábamos nuestra vida por otros lados, pero manteníamos cierto espíritu y cierta curiosidad académica en funcionamiento. Entonces, pues ahí quedamos en seguir hablando, pues nos tomamos un día un café y bueno, pues nos hicimos amigos y andando el tiempo pues empezamos a dar cursos juntos, charlas juntos, etcétera, y a petición un poco también de esa circunstancia de la gente que iba a los cursos y demás, pues, oye, ¿por qué no escribís esto? ¿Por qué no lo escribís en un libro? Yeah. Bueno, pues eso hicimos. Un físico y un psicólogo. No, un filósofo. Perdón, un físico y un... Una asociación peligrosa esta. Buena. Oye, estabais escuchando lo que conversábamos, no sé qué os sugiere lo que decía Juanjo. Yo he apuntado dos cositas. Por una parte, efectivamente, la necesidad de pertenecer, que es muy humana. Somos muy gregarios, somos un animal gregario. Entonces, quedarse fuera, incluso de fiestas a las que uno, en principio, no querría ir, tiene un cosquilleo, un coste, un cierto coste emocional, ver que están todos ahí pasándoselo bien y tú no. Esto es normal hasta cierto punto. Y luego también el coste de disentir, ¿no? Lo difícil que es no aceptar los consensos o decir, ¿no? Que uno no está de acuerdo con algo. Nosotros a veces ponemos el ejemplo, ¿no? A veces en Estados Unidos, sobre todo, la gente cuando sube a un ascensor, como el ascensor ataúd que tenéis aquí, que a mí sí que me ha impactado. Javier dice que no se ha dado cuenta, yo he visto aquello y digo... Fíjate, el filósofo impactado y el físico nada. El físico es tal cosa. No, el físico bien, el físico lo ha notado y Javier ha dicho, hace calor, y digo, hace calor. Pues, digo, pero es que esto es una... falta de sensibilidad. Es una caja negra, es una caja negra. Pero claro, en Estados Unidos todo el mundo se pone mirando a la puerta, ¿no? ¿Qué pasaría si tú entraras al ascensor y te pusieras de lado, ¿no? Todos mirando hacia la puerta y tú de lado, sin hablar con nadie. Esto que acabas de decir es verdad, tú. Qué tensión tan tonta, sí. Pero qué tensión, sencillamente por romper ese consenso, eso que están haciendo todos, ¿no? Eso tiene un coste y a veces, claro, ante estos costes emocionales, cognitivos, a veces el cerebro dice, mira, adáptate. Pero solía molar ser revolucionario, ir a la contra. Y ahora es como que no vayas a la contra porque entonces te van a marcar. Sí, pero claro, a la contra y ser revolucionario, efectivamente, y yo creo que sigue molando, pero necesitas gente. Precisamente el problema de ser revolucionario y lo que vacía de sentido el hecho de ser partidario de grandes cambios y grandes transformaciones, y lo que agota es justamente propugnar eso en solitario. Entonces ahí es donde justo esta idea de ir contracorriente, en cierto modo, y hay una minimización del riesgo, ¿no? en todo lo que la dinámica que estabais comentando, ¿no? Es decir, tendemos a valorar y a evaluar y a evitar
en cierta medida los riesgos, aquellas situaciones en las que nos ponen en una posición donde se nos identifica, se nos singulariza y se nos hace, por lo tanto, susceptibles, nos vuelven más vulnerables. Entonces, si todo el mundo está cubriendo una información, si todo el mundo, y efectivamente tú no lo haces, si lo haces, estás haciendo lo mismo que los demás, y si es una tontería, pues haces la misma tontería que los demás. Pero eso no te produce remordimiento, ¿no? Yeah. Si todo el mundo lo cubre y tú no lo cubres y resulta que todo el mundo lo ha visto y nadie ha visto lo tuyo, te van a pedir la factura, te van a pasar la factura de, oye, ¿y tú por qué no has cubierto esto? Claro, bobo, ¿no? Claro, Claro. pero ¿cuánta gente hace falta para que deje de ser una tontería? Claro, porque decir que el entierro del Papa en ayer ha sido, en fin, una tontería desde el punto de vista cristiano y católico. Esto es una herejía, en cierto modo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es esta expresión que no me viene ahora, ¿cuánta gente hace falta para que algo suceda? La masa crítica. La masa crítica, eso es. ¿Cuánta masa crítica necesito yo para no sentirme un bicho raro? Sí, pues es curioso porque no hace falta muchísima. Quiero decir, estas cosas normalmente siguen un poco una cierta ley exponencial. Es decir, al principio son muy pocos, algunas voces, no, digamos, valientes, pero poco a poco eso va validando a otros y el crecimiento es un poco vírico. Entonces, bueno, Cristo necesitó a 12 nada más. Imagínate. ¿Hay movimientos neuronales que nos hacen ir con la masa? Pues no sé si a nivel neuronal. Sí que hay experimentos muy curiosos y además muy antiguos. Casi todos los experimentos de estas cosas de presión de grupo, conformidad con el grupo, obediencia a la autoridad, etcétera, se hacen en los años 50 y tal, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque los psicólogos quieren entender, digamos, cómo ha podido pasar, ¿no? El Holocausto, etcétera, etcétera. Y hay un experimento famoso, el experimento de Ash, donde él ponía siete estudiantes en una mesa y les enseñaba una línea recta en una cartulina y en otra cartulina 3 líneas rectas de distinta longitud, una de ellas de la misma longitud que la primera que les había mostrado, y les preguntaba cuál de estas 3 líneas es igual que la primera. Y la respuesta era obvia, no había ni trampa ni cartón, excepto que 6 de los 7 estudiantes eran cómplices del experimentador y iban a dar una respuesta equivocada. Iban a decir que la línea que era igual que la primera era una que era obviamente más corta. Y la cosa era ver el séptimo, el primo, el que iba allí sin saber nada, qué decía. Entonces, aproximadamente un 40% de... Seré yo, señor. No. Pues aproximadamente un 40% de los incautos decía, no, la 1 también, como lo que dicen los demás. No se atrevía a disentir. No se atrevía a disentir, pero además era una cosa que era la palmaria, la longitud de 2 líneas rectas, en 2 cartulinas, no había... Pues aproximadamente el 40% decía, no, yo con... Duda de la percepción al final. Claro, dudas de tu propia percepción. Claro, pues se establece una especie de complicidad, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que los Reyes Magos no existen, pero finjamos... Bueno, eso es el retablo de las maravillas. Eso es un tópico al final literario, ¿no? En el propio retablo de las maravillas sucede eso. Efectivamente, señalado, en este caso será converso el que no vea, ¿no? En el entremés de Cervantes, el que no vea las maravillas que en una sábana blanca están apareciendo. Sí. Y como nadie quiere ser señalado como el converso, efectivamente todo el mundo está viendo, todo el mundo afirma, y esa es la base del engaño, ¿no? Yo pensaba también en el rey desnudo, el traje nuevo del emperador, claro, ¿no? Sí, también. Donde todo un pueblo ve vestido a alguien que va desnudo. Sí, claro. Menos el que está así, sin culturizar, que es el niño, que dice el rey va desnudo, ¿no? Entonces, pero claro, eso tiene un coste, es decir, el rey va desnudo, es decir, el único que faltaba en la ceremonia de ayer era Dios. Hostias. Sí. Claro, en eso hay una cosa que me parecía también muy importante de lo que estabais hablando, que no solamente, y a lo mejor incluso es más significativo, no solamente el hecho de la cobertura, de la coincidencia en el tema, cuanto la coincidencia en el marco interpretativo, la coincidencia en el enfoque. Esto es lo que es muy... A mí me llamaba mucho la atención de ayer, de estos días anteriores,
que todas las crónicas eran muy parecidas. Fueran de un medio que fueran. Efectivamente, no solamente que estaban hablando de eso, sino cómo hablaban de eso. Esto es. Entonces, y ayer yo hice varios cambios de canal y daba exactamente igual. Todos eran era exactamente la misma. Todo era a favor. Todo era a favor y las mismas observaciones sobre la liturgia, los mismos comentarios sobre cosas que estás viendo directamente, que no hace falta, hablarnos que, bueno, sí, efectivamente era color púrpura. Todo este tipo de cosas que lo estás viendo y te lo están diciendo porque en cierto modo hay una parte ahí que es que tampoco no hay mucho que decir. Oye, pero ese consenso tan espectacular respecto a un acto tan profano, por otra parte, no es brutal. O sea, aquí no hay consenso en torno a nada, ¿no? Aquí hasta el jefe de la oposición se ha subido en el avión maldito, ¿no? En el Falcon, ya. Pero ese consenso de todas las cadenas, todos los periódicos y tal, respecto a este hecho, ¿no es un poco terrorífico? Bueno, yo creo que lo es porque una de las cosas que pone de manifiesto también es el problema también estructural de la concentración de medios, como las agendas también acaban siendo la progresiva convergencia en general de los contenidos informativos, en fin, esto se da en este tema y se da en muchos otros, ¿no? Y en cosas como la de ayer. Claro, entrar a valorar, hacer un análisis en torno al contenido, por ejemplo, una lectura teológica de lo que está sucediendo. Hay un comentario, una exégesis, ¿no? Más doctrinal a partir de lo que está sucediendo, una explicación de la liturgia en otros términos, del por qué, implica una necesidad de conocimientos que no toda la gente que está allí comentando. Entonces, ¿de qué se va a hablar? Pues de lo buena persona que era y de lo bonito que es todo y de lo bien que cantan. ¿De qué va a hablar? El mayor ausente... Dios. No, claro, porque es muy delicado hablar de Dios es muy delicado. Claro. No, pero incluso estoy pensando que todo iba a favor. Estaba pensando, por ejemplo, un artículo de Naín Guerriero que apareció en El País el otro día diciendo, en fin, todas las cuestiones en las que este hombre, en fin, eran tremendas las opiniones que tenía, por ejemplo, en los atentados el Charlie Hebdo. Sí. El Charlie Hebdo, diciendo, bueno, si alguien se mete con tu madre y tal. Y yo creo que dentro del clima de todo a favor, incluso los artículos que eran críticos estaban a favor también, porque ponían un punto de... Sordina. Sí. Bueno, pero pobrecillo que se ha muerto, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, es tremendo, ¿no? El consenso a favor de una institución en muchos aspectos medieval y vacía de Dios, porque nadie se lo cree, ¿no? Y vosotros, sobre todo, uno de vosotros es científico de datos, ¿creéis que las redes sociales han contribuido a este pensamiento único? Sí. Yo soy científico de datos, soy ateo, no soy... O sea, de repente mis redes sociales se llenaron de papas. Sí. Sin comerlo ni beberlo, quiero decir, y no pinche, pero de repente es un bombardeo constante. Y Twitter debería saber que tú eres ateo, debería, ¿no? Hombre, yo entiendo que lo sabe. Bueno, Twitter no, porque no tengo, pero entiendo que las otras redes sociales lo saben. Claro, digo, si a mí me está llegando esto, que no le estará llegando al... Dan un poco ganas de rendirse, ¿no? Es decir, de rendirse o de aislarse, ¿no? También. No, a veces desgasta mucho. A lo mejor puedes pedirle a la IA que te haga un periódico de cosas que los demás no cuentan, ¿no? Un periódico alternativo seguramente también te lo haría bien, ¿no? Seguramente también lo haría bien y a menor coste, porque yo vuelvo también a la idea esta del coste energético, ¿no? Es decir, el coste energético de salirse de ahí. Sencillamente es que es más trabajo. Quiero decir, es muy fácil seguir la nota de prensa que a uno le han dado, lo que te ha llegado, lo que la noticia, el seguir por el carrilito es relativamente fácil. Salirse a lo mejor requiere pues investigar más, pensar más, pelear más. Vosotros habláis del confort cognitivo, es muy cómodo no buscar más, que te lo den, ¿no? Claro, es muy cómodo no buscar más, es muy cómodo quedarte con lo que ya pensabas, es muy cómodo. De hecho, pero funcionamos y tiene yo creo que podríamos hablar de una especie de principio económico, ¿no? de nuestro funcionamiento en cuanto al consumo de recursos, ¿no? Al gasto de recursos energéticos que desempeñamos.
tendemos a minimizar también, ¿no?, el uso y el coste también en la propia percepción. Eso es lo que nos lleva muchas veces, nos induce al error. Hablamos mucho de eso, ¿no?, en el libro. Nos induce a los sesgos cognitivos muchas veces, y las heurísticas tienen que ver con buscar la solución, el camino más fácil, el camino más corto, pero que no necesariamente es el... Y eso tiene unos razonamientos o tiene unos orígenes adaptativos de mayor eficiencia, que probablemente nos ha traído hasta aquí como especie, pero a coste de perder precisión en nuestros razonamientos, perder precisión en nuestra percepción de los fenómenos, etcétera, ¿no? Y esto, lo interesante también ahí es ver cómo las redes sociales, por ejemplo, lo explotan absolutamente, ¿no? Tendemos a creer aquello que nos resulta más fácil de pensar, ¿no? Entonces, esto, cuanto más cansados por eso la forma de vida influye mucho también, ¿no? Cuanto más cansados estemos, cuanto más estrés tengamos, cuanto más alterados estemos, como no estamos en disposición de poner todos nuestros recursos y toda nuestra atención en la formación de una opinión. En la formación de una opinión y en la elaboración y en darle vueltas, etcétera, estamos muchísimo más expuestos a cualquier tipo de manipulación o sin ninguna intención, porque muchas veces efectivamente tampoco hay un cerebro que esté pensando. No es necesario. Es decir, la propia, hablabas, ¿no?, la propia inercia de las cosas, la propia dinámica nos lleva a cometer y a pensar tonterías o incurrir en errores, incluso hasta de percepción, ¿no? Lo más tremendo es que no sea necesario ya. Claro. ¿No? Claro, es que son dinámicas que se dan. Claro, esta cosa también, una cosa que nos impulsó en el libro, no es porque teníamos conversaciones, la típica conversación que tenemos siempre, y esta es un poco una conversación de ese tipo, ¿no? De esa conversación de echarse las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente haga esto? ¿Cómo puede ser que la gente vote aquello? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan no sé qué? Pues a lo mejor podemos encontrar las causas, en vez de dejar de echarnos las manos a la cabeza, ver un poco los porqués. Y hay porqués que son efectivamente de tipo biológico, de tipo físico, de tipo neuronal, es decir, de tendencias naturales de las personas. Es decir, si ahora bajamos aquí a Gran Vía 32, aquí a la puerta, y toda la multitud que hay en la acera, están todos corriendo, desaforados, hacia el metro de Callao, tú te pones a correr. Sí, contáis el experimento de una cola que se forma de manera... Tú te pones a correr. Tú no te paras a pensar por qué corre esta gente. Te pones a correr por si acaso. Te pones a correr por si acaso. Pero peor aún, si alguien se pone a hacer, de repente hay 8 personas haciendo una cola inexistente. O sea, siempre hay alguien que se pone, sin preguntar por si acaso. Claro. Hay un famoso experimento, el experimento del Street Corner Experiment, el experimento de la esquina, en el que ponían a unas personas en una esquina, no sé si era en Nueva York o Chicago, a mirar al cielo, a un punto indeterminado. Entonces se iba acumulando una multitud mirando al cielo. ¿Por qué? Porque pasará algo, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, están todos mirando allí, pues miraré yo también. Pero ¿en qué porcentaje, si se puede decir qué porcentaje, en qué porcentaje pensamos y en qué porcentaje somos pensados? Somos pensados en el sentido de que el pensamiento nos viene ya dado y que es muy difícil además enfrentarse a... Es muy trabajoso. Muy trabajoso estar todo el día luchando contra el pensamiento general, ¿no? Hay varias respuestas. Yo voy a dar una y dejo que Javier os haga la otra. Yo voy a decir hasta qué punto somos pensados ya por nosotros mismos. O sea, ya no por otros. Sino que el hecho de que nuestro cerebro ofrece de manera irreflexiva respuestas y reacciones automáticas. Es decir, si aquí de repente entra un león en el estudio, tú no te paras a pensar. El cerebro reacciona, la adrenalina sube. Hay un montón de reacciones que son absolutamente automáticas. Y en la interpretación de la realidad visual, informativa, a la que leemos y todo, el cerebro ofrece muchas interpretaciones automatizadas. Y luego tú te tienes que parar a evaluar si eso que te manda el cerebro tiene sentido, no tiene sentido, es cierto, no es cierto. ¿No? Pero eso cansa. Eso cansa. Y en situaciones de falta de tiempo, en situaciones de precariedad, en situaciones de prisa, pues tú coges la respuesta automática que te ha dado el cerebro y corres.
Pero por eso muchas veces es tan importante la combinación, no la explicación exclusivamente desde una perspectiva biologicista, ¿no? Y pensar que simplemente es una cuestión de cómo funciona nuestro cerebro. Hay que completar eso, cómo funciona nuestro cerebro en unas condiciones dadas y en unas condiciones sociales y culturales dadas, donde efectivamente recibimos mucho estímulo de pensamiento formado, ¿no? Muchas ideas que nos vienen y frente a las cuales reaccionamos pero el pensamiento muchas veces tampoco, el pensamiento, cómo somos pensados, tampoco nos viene el pensamiento completamente elaborado. Nos vienen, yo diría, por ejemplo, en eso, nos vienen rasgos culturales, nos vienen rasgos ideológicos, situaciones en las que efectivamente se produce un reflejo, bueno, de una forma de una cultura, de una forma de funcionar de una sociedad, etcétera, y frente a eso también reaccionamos. Por eso también es muy importante los valores culturales o ideológicos en los cuales nos movemos, porque eso también forma parte del contexto en el que nos... Claro, vosotros habláis de confort cognitivo, ¿no? Claro. Que en definitiva es el miedo a pensar también a contracorriente, ¿no? Y el emocional también en eso, que por eso cuesta tanto también cambiar de opinión. Cambiar de opinión supone una violencia contra sobre todo en un momento en el que, por ejemplo, cuando tu opinión es pública, ¿no? o publicada en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cambiar de opinión implica hacer una violencia sobre aquello con lo que te has identificado. Cuanto más te identifiques, cuanto más te enfades con aquello que piensas, por eso las redes sociales no sirven para discutir, porque justamente más bien provocan lo contrario, que es muy difícil que te afecte la opinión del otro, que te afecte al punto que te afecte positivamente la opinión de matizar la tuya. Sí, porque además y esto lo contáis en el libro, quienes menos saben son quienes más seguros están de que lo saben todo, ¿no? Está lo que sabes y lo que no sabes, y hay gente que es consciente de lo que sabe y de lo que no sabe, pero los que no son conscientes de lo que no saben son los que más seguros están de que todo lo saben. Sí. Lo que pasa es que eso nos afecta a todos en algún aspecto. Es decir, el efecto Dunning-Kruger que mencionas, no es que haya una parte de la población que no sabe y se cree y otra parte que sí que son iluminados y saben lo que no saben. No, es que nos puede afectar a todos en cualquier momento. De hecho lo hace. ¿No? Y es esa cosa de... aquí lo que sucede es, de alguna manera, es como si todo el mundo pensara que ellos son el promedio, que ellos son la media, que ellos son un buen representante de la estándar, media. Sí. Y la gente son los otros. Y la gente son los otros. Entonces... Pero aquí, por ejemplo, estamos en minoría, porque aquí lo que estamos diciendo es que estamos un poco acobardados por no pensar como todo el mundo. Que nos da un poco de miedo. Pero esa sensación la tiene todo el mundo. A mí me da un poco... o sea, si lo habláramos en público, a lo mejor todos nos daríamos cuenta de que... ¿Cuántas veces escuchamos es que la gente es muy borrega? Esa frase. Es que la gente no se entera. Pero eso... Pero la gente somos nosotros. La gente, claro. Esto es como cuando entramos a un sitio y está lleno de gente, decimos, qué asco, este sitio está lleno de gente. Como si uno fuera incorpóreo, ¿no? Y no ocupara el lugar en el espacio. Yo desde el punto de vista de los medios de comunicación, que además tú has hecho un argumento muy válido sobre la concentración no solamente de los medios, sino de la información, tengo que decir que es muy trabajoso. O sea, a mí siempre me gusta, pero con todo, cuestionar las ideas establecidas, ¿no? ¿Por qué hay que retransmitir esto? ¿Por qué hay que hacer, yo qué sé, pues el programa de la lotería de Navidad? ¿Por qué hay que hacer tantas cosas, ¿no? Y cansa mucho. Hay que convencer a mucha gente, dar muchas explicaciones. La respuesta que me dio esa persona que me pregunté cuando de ADD, oye, ¿por qué es una primera página? Y me dijo, porque te quedas fuera del kiosco. Si no, entonces, quedarse fuera del kiosco es una metáfora de quedarse fuera del grupo, ¿no? Dice, Dios mío, no estoy con el grupo, ¿no? Y eso es una sensación de soledad muy fuerte, ¿no? Sí. Eres tú, Juanjo, no son ellos. Eres tú el problema. Vicent Botella y Soler, que es físico y científico de datos. Javier López Alós es doctor en filosofía, autores de ¿Por qué pensamos lo que pensamos?, publicado por la editorial ARPA. Gracias por desafiar a la maratón, por cierto, hay un montón de cortes en Madrid y poder haber llegado aquí. El ascensor que tenéis que coger es el de la derecha. Sí. Bueno, el físico que coja el que quiera, el filósofo de la derecha. Gracias por venir. Muchas gracias. Y pues nada, Juanjo, vete a dar un paseo, si puedes. Si puedo, porque fíjate cómo está hoy en la... ¿Cómo quedó el Barça ayer? No sé que ganó, no sé por tanto, la ósmosis no ha llegado a tanto. Todavía te queda algún filtro en los poros, ¿no? Todavía, pero me enteraré a lo largo de un día. Hasta luego. You called me out from the dark
and brought me into the light. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.